Estaba revisando el web cursos y no encontré la ayudantía 2. Vamos a trabajar sobre la misma ayudantía 1 de la clase pasada. No, la acabo de subir, de hecho. Ah, ya, Sí, gracias. ya. ¿Se escucha todo bien? Sí. Sí. Ya, bueno. Vamos a esperar unos 5 minutos por si se conecta alguien más. Aló, aló, se escucha, se escucha. ¿Te escuchas? Sí, Matías, te escucho. Bueno, ya eso era, gracias. Ah, ya, perfecto. ¿Tienen todo su ayudantía descargada? Voy a activar la cámara. ¿Lograron descargar la ayudantía? ¿La tienen? ¿O algunos quieren que se la mande por el grupo de WhatsApp para que la tengan de inmediato? No sé. Yo la tengo. Ya, Yo también. Carlos, ¿me la podéis mandar? Que estoy como en una terraza sin no tengo mucho internet. ya, dale. La mando por WhatsApp. ¿Le llegó? Ya, ¿cómo han estado? ¿Qué le pareció de las clases que han visto hasta ahora? Había un ejercicio que ni siquiera lo pudimos terminar en una clase. De demostración, por lo que me habló el Álvaro. Sí, Ya. Sí, me quedé no sé si preocupado. vieron la guía, pero en esta guía es como, todas son demostraciones, entre comillas, y como para ir, no sé, fortaleciendo los contenidos que ya vieron, pero esta vez como aplicándolo con números, ya, para que no sea tan, porque sé que la demostración a veces mucho fundamento, mucha esperanza, mucha varianza, y como que uno logra turbarse un poco y nos perdemos. Entonces ahora viendo con números quizás le aplique un poco, o se le haga un poco más sencillo. Ya, ¿todos ahora tienen la ayudantía para comenzar a compartir? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se Sí, Ah, escucha, ya, sí, sí, sí. ya genial, yo dije estoy hablando solo. Ya, entonces comenzamos. Ya, acá podemos ver en la ayudantía. Vamos a repasar, como les dije, si un estimador es o no es insejado. Acá se dice que un estimador puntual de teta estimado es un estimador insegado si teta o si la esperanza de teta es igual a teta, ¿ya? Con todo valor posible de teta. ¿Se entiende? Como acá no se confundan mucho con los términos, teta es cualquier número, ¿ya? Cualquier número. Ya, y ver si teta no es insegado si la diferencia de la esperanza con el valor del parámetro, esa sería la diferencia entre esos dos sería un sesgo. Si la diferencia de eso es cero, el estimador es insesgado. ¿Se entiende? sí. Ya, muy bien. Sí, 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 sí. Acá está el primer ejercicio. Ya, lo vamos a ir resolviendo a poco. ¿Quién quiere leer el ejercicio? No, mentira, lo leo yo.
pero me dan ideas de cómo creen que se pueda resolver, ¿ya? Sea x1, x2, x3, x4 una muestra aleatoria de tamaño 4 de una población cuya distribución exponencial con parámetro θ desconocido de la siguiente estadística, ¿cuáles son estimadores sin sesgados? ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Mm, ¿A alguien se le ocurre algo? Ir viendo por cada T que hay, Claro, cada... cada caso. Ujú. Ya, primero vamos a definir algo. Vamos a definir que la distribución de esto sería la distribución es exponencial. ¿Saben lo que significa que la distribución sea exponencial? Que x va de exponencial de qué? De teta, porque ese es el parámetro que estamos viendo, ¿ya? Así se escribe que es una distribución exponencial, ¿ya? Ahora, vamos a ir chequeando paso por paso, ¿ya? Vamos a empezar con T1. Recordando la definición anterior, donde dice que un estimador es llegado si la esperanza del parámetro es igual al parámetro. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se le ocurre que hay que hacer? ¿Qué debemos calcular? A mí se me imagina que el X1, el X2, el X3 y el X4 por distinto, ¿no? ¿O no? Es como un sexto por X1 más un sexto por, o sea, X2 más un tercio Sí, por X3 más, ¿no? se acerca bastante un poco, pero lo que debemos hacer es calcular la esperanza, ¿ya? ¿Y cómo calculamos la esperanza? Mira, no, acá no se confundan, esto los podemos separar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el un sexto acá, por ahora, y vamos a meter la esperanza, vamos a calcular la esperanza. Entonces tenemos la esperanza de x1 más que la esperanza de qué. De X2. Muy bien. Y ahora, ¿qué se pone acá? Un tercio de la esperanza de X3. Ujú. Más la esperanza de x4. Ya. Acá imagínense que hay un paréntesis grande, ¿ya? Para que no se confunda. Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué no se Porque multiplica? esperanza no abarcó el un sexto y un tercio. Claro. Claro. Ya es porque estamos sacándole la esperanza a las variables. O a la muestra en este caso. Mm. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué dijimos anterior con la definición? Que la esperanza del parámetro es igual a teta. ¿No es cierto? Sí, Ya, entonces, ¿qué hacemos? Vamos y colocamos un sexto. ¿Cuánto vale entonces la esperanza de x1? X1, Sí, pero estamos usando el parámetro teta, desconocido. Entonces va a valer, teta 1. ujú, o simplemente teta. ¿Ya? Acá, Entonces, reemplaza teta por cada esperanza de cada exacto, X teta. se reemplaza teta por cada esperanza. Pero eso es porque es desconocido. Claro, porque es desconocido, no está definido. Por eso podemos hacer esto. Y si estuviera definido, ¿qué habría que hacer? Bueno, si estuviese definido, ahora, ¿ven el de abajo? El T2. De abajo. ¿Sí?
Y ahí o sea, bueno, este también está definido. Cuando está definido, se hace como una operación más matemática, por ejemplo. Ahí tendría como, por ejemplo, mu. Bueno, en el siguiente ejercicio lo tengo definido. Ah, ya. O sea Ya, que ya, ya. ya, entonces vamos a hacer la suma. Entonces colocamos un sexto. ¿Cuánto es esto? Teta más Eh, teta. 2 tetas. 2 tetas. Más un tercio. ¿Por cuánto? 2 tetas también. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Eh, 1 por 2 tetas me queda. eh, 2 tetas sextos. 2 tetas sexto, muy bien. Más, 2 θ tercio. muy bien. Ya. Ahora, ¿cómo se resuelve en esto? Esto acá empezamos a usar el álgebra. Mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 3? 6. 6. Entonces esto nos quedan 2 tetas más. ¿Cuánto acá? 4 sextos. No, 4 tetas. Eso, sí. Sí, porque el sexto ya lo puse, pero está bien, 4 sextos. Ya, entonces esto nos quedaría al final como 6 tetas partido en 6. 6. O 6 tetas sextos, como ustedes lo quieran mencionar. Y acá, usando el álgebra también, eliminamos los 6, porque se simplifican, y nos quedaría teta. ¿Y eso qué quiere Solamente decir? cuando el teta no está definido. Claro, cuando no está definido. Pero igual se utiliza esa definición, que la esperanza de teta tiene que ser igual al parámetro, para que sea encejado. Entonces, como ya calculamos la esperanza, utilizamos la esperanza, pero nosotros lo que estamos acá igualando es esto, que la esperanza sea eso. ¿Me ¿Cómo? entiendes? Eso no caché. Como que, ¿qué estamos calculando? Ya, estamos calculando la esperanza. Eso, esto estamos calculando. Ya que yo Usan- no había entendido también esto, que me está hablando los dientes, entonces Ah, ya, no puedo. ya, esto estábamos calculando. ¿Ya? Ya, Entonces, tenemos, como nos da, bueno, vamos a resumirlo, ¿ya? Entonces, el resultado final de esto es que la esperanza del parámetro, teta estimado, es igual a teta. ¿Y qué quiere decir esto? Esto, que está acá en rojito, ¿es igual a lo que menciona la definición? sí. Sí. Y Ya, por lo tanto, este estimador es Encejado. muy bien. o sea, yo puedo llegar y separar todos los X y ponerle la esperanza adelante. Claro, siempre y cuando esté el parámetro desconocido. Claro. Ah, bueno. Entonces estábamos viendo si el estimador era insesgado o no. Claro, porque eso es lo que hay que ver. O sea, al final hay que despejar teta y cómo sabemos, y si, o sea, cómo sería si es que fuera sesgado. Ahora vamos a ver uno que es sesgado. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Todos copiaron o entendieron? Sí. Ya, perfecto. Vamos al ¿Qué siguiente. dice ahí en lo último? ¿O lo borraste? ¿No? Ah, ¿No? no. ¿Qué dice ahí los 3 puntitos y al lado sale qué? Ya, los 3 puntitos significa, por lo tanto, Sí, sí. era una S, perdón, ahí me equivoqué. Ah, ya. Ya, ya. Ya, pero ¿entendieron cómo se realiza? ¿Cómo? ¿Entendieron cómo se realiza? Ah, sí, sí. Sí, Ya, perfecto. ya. Vamos entonces con el segundo. Tenemos que usar la misma definición, ya es lo mismo.
¿Qué tenemos que calcular acá entonces? De T2. La esperanza Ya, la esperanza de de, X1 de más. Y si se dan cuenta, esto tiene número. Entonces, 2 por la esperanza de X2 más 3 por la esperanza de X3. ¿Ya? Más 4 por la esperanza de X4. Ya, como ya dijimos, y ahí todo esto está dividido en 5. Como ya lo mencionamos, estamos calculando la esperanza de teta. ¿Ya? Entonces, como ya lo definimos anteriormente, ¿esto cuánto vale? teta. Ya, entonces, teta más, ¿este 2 cuánto teta. vale? Esta arriba es dividido en... Ah, en 5, no, perdón. Sí, Es 2 teta. Dos claro, tetas. 2 teta. Y lo que sigue sería 3 teta más 4 teta. Y todo eso dividido en 5. ¿Ya? Seguimos. Hacemos la suma general acá arriba. ¿Cuánto nos da? 10 teta dividido 5. 10 teta dividido 5. Y esto nos da 2 teta. 2 teta. Y acá se cumple la definición de que la esperanza del parámetro es igual al parámetro. No. No se cumple. No se cumple. Ah, Entonces, este es un estimador Sesgado. sesgado. ¿Y cómo podemos definir que es un estimador sesgado? Por lo tanto, colocamos acá, es sesgado porque... ¿Por qué? Nos vamos a retroceder a la definición. La diferencia entre el parámetro y o sea, entre la esperanza del parámetro y el parámetro. Entonces, ¿cuánto es la esperanza del parámetro? 2. ¿2 qué? 2 teta. Ya. 2 teta. Menos teta, eso es igual a teta. ¿Ya? ¿Se entiende? Ujú. Ay, no, pero ahí me confundí. No, eso. Claro. Ya, es 2 teta menos teta es igual a teta. Y eso debería ser 0. Si eso no da 0 es porque el estimador es sesgado. ¿Y saben lo que significa sesgado, verdad? No, yo tengo dudas con eso. No me queda claro el concepto. Ya, algo insesgado es como que los datos eh, no están intervenidos. Mm, No, o sea, por ejemplo, hay algunos estudios que se realizan y inventan datos. Al inventar datos se sesga la información. mm. Y en el caso de los cálculos se estaría como a perder, en un término más general. ¿Se entiende? ¿Y no tiene que ver con la distribución? Es que hay diferentes tipos de distribución. Ah, ok. Voy a borrar esto porque no. ¿qué significaba que fuera sesgado? Que son intervenidos. Claro, que las intervenciones, o sea, que la información está intervenida, regularmente en eso así se usa el término en la estadística, como que hay mucho sesgo, hay mucha información falsa. Ya, bueno. Pasamos a este. El tercero yo creo que lo pueden resolver solo, así que podríamos pasar al siguiente ejercicio, ¿no? ¿O quieren que lo haga? Mm, Yo creo que podríamos pasar. Es más fácil que los dos Claro, anteriores. si se dan cuenta, se realiza igual que el de arriba.
Es solo reemplazar y dividir por Claro. 4. Y recuerden que Claro. esto se hace así, ¿por qué? Porque el estimador el parámetro es desconocido. ¿Ya? Ya, entonces acá. Sea una población de media U, acá está la media, de la que se extraen una muestra de teoría simple de tamaño n. Considere los siguientes estimadores de la media. Tenemos los estimadores. Verificar si los estimadores son insesgados y calcular el sesgo. O sea, realizar la misma operación. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la esperanza o la media? ¿Alguien recuerda eso? No. Ya tenemos o sea, si nos damos cuenta, ¿cuál es el primer estimador que nos entregan? La media. Esa media es igual a una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Porque tenemos que calcular esto ahora. Tenemos que calcular la esperanza. La sumatoria de los X dividido en N. Ya, muy bien. O sea, dividido en n, pero podemos sacar ese n y colocarlo de otra manera, que te lo voy a mostrar ahora. Que sería 1 por n por, usando propiedades sumatorias. La sumatoria, acá un de n, ¿Qué estamos haciendo ahí? Sorry que me perdí. calculando si el estimador es insesgado o no. Esta vez Bien. con parámetros definidos. Estos Ahora hay son los que parámetros calcular. definidos. ¿Quién me preguntó en delante si había un ejercicio con parámetros definidos? Que no, No, no caché. No ya. sé. Alguien me había preguntado hace un minuto atrás que, digamos, qué ocurre cuando el parámetro está definido. Acá tenemos los parámetros definidos. Ah, ¿Ya? ¿Van entendiendo? Si no van entendiendo, por favor, díganme y hacemos todo de nuevo. yo más o menos, o sea, ahora que tenemos los parámetros definidos, hay que calcular si el estimador es sesgado o Hay no. que calcular la esperanza si sí, claro. O sea, no, siempre vamos a calcular si es insesgado o no. Solamente que ahora lo vamos a calcular con los parámetros definidos. En delante estábamos sin parámetros definidos, o sea, colocábamos teta en todas partes. Acá no vamos a Ah, colocar teta porque tenemos el parámetro definido, que es esta fórmula. ya, dale. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo Ahora, calculamos? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar? ¿Podríamos reemplazar X1 por teta? ¿O no? No, ya mira. Vamos a ir paso a paso. Acá vamos a usar propiedades de álgebra, ¿ya? Tenemos esta operación, podemos sacar este 1 hacia afuera. 1 partido en n. ¿Por qué? Por la esperanza de la sumatoria bueno, de x1. pero ¿Ya? nos falta un 1 sumando en el n de abajo. No. Estamos ¿No? calculando este estimador primero. Este estimador. Este lo vamos a ver después. Ya, entonces, Ya, es que, a ver, eh, te explico. Esta es la media. Y la fórmula de la media es esta. ya, listo. ¿Ya? Bueno, Ya. eso. Bueno, es que se parece mucho a la del lado. Sí, se parece bastante. Esta no me acuerdo en qué. No, acá es como que se intervino la misma fórmula, de hecho. Es como una Ya, progresión aritmética. No sé si han escuchado hablar de eso. poquito. Ya, ya. Entonces, seguimos. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos seguir sacando cosas, porque esto también está multiplicando. Entonces, por propiedades sumatorias, tenemos n1, podemos sacar la sumatoria y dejarla acá. N1 y la esperanza de x1. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Como que fuimos corriendo las cosas que están dentro del ejercicio.
Lo importante es que la esperanza llegue a la variable. Y la variable de X1. Y la variable es x1. Ya. Ya, entonces, esta vez que tenemos aquí, ¿qué es la esperanza? O la sumatoria de la esperanza, ¿qué es? Disculpa, Ujú. ¿por qué pasamos de XY a X1? Me perdí. ¿Dónde sale aquí? Ya, de nuevo. No estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto. Ah, ok. O sea, yo puse X1 porque en el siguiente está ahí y la voy a colocar como X2 para que sepan que estoy haciendo el segundo. Ah, perfecto. ¿Ya? Gracias. Lo pueden tomar, le pueden tomar como XY o X1, solamente que yo lo tomé como. ¿Se entiende? Ya, Sí, pero lo voy a colocar como X para que no se confundan, ¿ya? gracias. Y así Ya, pueden entender que el I va a 1, después a 2, a 3, ¿entienden? Hasta N. tengo una pregunta, Sí, Carlos. dime. Que el 1 partido en n lo sacaste del paréntesis multiplicando la esperanza porque era una constante. Ujú. Sí, bien. Y después metiste la esperanza adentro de la sumatoria. Sí, Eso es una propiedad. sí, propiedades sumatorias. La sumatoria se puede también sacar como una constante. Porque Ah, ya, si te das ya, ya. cuenta, la sumatoria va a n. Y no tenemos el parámetro de n. Entonces sería una constante. ¿Se entendió? Entonces, ya, o sea, ¿cómo? De nuevo, de nuevo. Si te das cuenta, la sumatoria va a n. No está definida. Entonces lo podemos tomar como una constante. ¿Cómo queda a n? Eso ahí. Va desde 1 a n. Ya, El tamaño de la muestra es n. No nos dan el tamaño de la muestra. Entonces lo tomamos como una constante. ya, ya, listo. Bueno, Ya. vale, gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como esto va a n, lo podemos colocar a n. Entonces colocamos 1, 1n por esto lo podemos transformar en n. ¿Ya? Y esto, no sé si se acuerdan que en las primeras clases de definición el profe le pasó que esto es igual a esto. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces, si tenemos esto, ¿cómo lo podemos dejar? Lo podemos dejar como u o Ujú. mu. ¿Ya? Entonces, hacemos la multiplicación y nos quedaría n por mu partido n. ¿Ya? Entonces acá, por definición, se borran los n, o sea, por definición, por propiedad, y nos quedaría mu. Y nosotros estamos calculando la esperanza de eso. Entonces, la esperanza nos dio que es mu y el parámetro es mu. Entonces, la esperanza es igual al parámetro. Sí, ¿Y eso qué quiere decir? que es encejado. Por lo tanto, el estimador es encejado. No entendí por qué le pusiste la N antes de mu. Ya al tiro te lo explico. La n corresponde a la sumatoria, ¿ya? Porque lo sacamos como una constante. Y esto Ah, ya, es n, ¿ya? Porque acá la sumatoria de 1 a n. Entonces, como es una constante, lo transformamos en n. claro, ya bacán, gracias. Y entonces, Me perdí. ¿en qué te perdiste? Que creo que lo dijiste, pero yo estaba pescando otra cosa, que cambiaste el X1 por el XY. X. O Ah, por ya. el centro Cambié de... que lo tenía como X1 y X2 para que se diferenciaran que estamos haciendo el estimador 1 y después Ah, el estimador 2. Pero lo transformé en I ahora para que, como muchos lo están relacionando, para que lo entendieran de esa manera. entonces se hace como XY. Háganlo como XY. Ya, y ya, eso. ¿Y de dónde sacaste que el mu era igual a la esperanza? O eso es una... Eso se los pasó el profesor en la primera clase y bueno, es una propiedad, una definición. Ah, ya, De dale. hecho Ya, está, no me acuerdo si en la primera o el segundo PPT, que se los mostró. dale, dale. Ya. Sigamos entonces. Acá. Vamos a borrar este. Ah, y calcular el sesgo. Ya sabemos cómo calcular el sesgo.
la esperanza menos el parámetro. La esperanza es mu, menos mu, ¿cuánto nos da? Mu menos Cero. mu, 0. Y eso quiere decir que no hay sesgo. ¿Se entiende? ¿Vos, Sí. hermano? Sí, perfecto. Ya, genial. Realizamos el segundo, lo que deben hacer ustedes después. Ahí lo podemos hacer. Ya, ¿O lo hay vamos. Sí. pausa después de esto? Ah, No, lo digo porque si entendieron este para ver si podemos hacer el segundo o lo hacemos después, Yo pero diría otro. ya, vamos, hagámoslo ahora. Eso. Vamos a borrar. ¿Escribieron esto? ¿Lo alcanzaron a copiar? Yo Sí, sí. sí, profe. Bueno, igual va a estar el video ya. Es que regularmente yo se los dejo escritos, pero acá me va a faltar espacio. Pero creo que no estáis grabando. Sí, estoy grabando. Es que siempre grabo de manera externa al Zoom, no en el Zoom. Ya. ¿Me entienden? Porque así después puedo. Como todavía no tengo licencia, porque la universidad no me ha dado la licencia que para que la plataforma no se corte. En este caso no se va a cortar porque nos regalaron una sesión, pero las próximas Juventías quizás se corte en 45 minutos y después volvamos a retomar. ¿Ya? Hasta que la universidad mejore ese tema. Y así no se pierde la continuidad de la ayudantía, por eso lo grabo de manera externa. Ya. Seguimos. Ya. Ambos se pueden hacer, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer entonces para calcular si el estimador es encejado? Sacar la esperanza de mu2. Ujú. ¿Y cuál sería la esperanza? Sería la esperanza de 1 dividido en n más 1, Sí, la muy bien. sumatoria. De X, sí. Disculpa, Carlos. ¿Sí? ¿No sería también prudente llegar y poner 1 sobre n más 1 por n por mu, que era como lo mismo del otro lado? ¿Cómo? O sea, sí, es que acá se lo estoy mostrando paso a paso. Ay, Es por eso pero sí, pues, se pueden adelantar el paso, no tienen por qué hacerlo tal cual como yo. Ya, entonces acá ya vamos a adelantarlo y vamos a colocar el tiro acá. Eh, n más 1, la sumatoria de n igual a 1 de x, y, ¿ya? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué podemos hacer? convertir la Perdón, sumatoria me faltó colocar la e n. acá. Ya, ¿qué Convertir la hacemos? sumatoria en n, ¿no? Muy bien, entonces n, o sea, 1 por n más 1, la sumatoria se transforma en n, y esto que está acá, ¿en qué se transforma? En teta. En En mu. mu se En llama, mu. pero sí, en el parámetro, está muy bien. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se hace la multiplicación. ¿Y qué nos quedaría? N, n más 1. Ya. ¿Qué se hace ahora? ¿Se puede eliminar algo? Me perdí en un paso. ¿En cuál? Cuando no, nada, que reemplazáis el mu por la esperanza de la variable aleatoria, ¿no? Claro, claro, acá está. La definición que dio. Ya, Eso. entonces, ¿qué se hace acá? ¿Se puede simplificar esto? ¿De alguna manera? no. Pero, Ya.
No se puede. Y como no se puede, ¿qué se hace? Se deja así. Y si se deja así, podemos decir que el estimador, que en este caso sería mu2, es distinto de la esperanza del estimador. Y si es distinto, ¿qué quiere decir? Es cejado. Por lo tanto, el estimador es cejado. No entiendo por qué le ponía un techito y en la otra no le pusiste techito. ¿Cómo? ¿Por qué le pusiste techito? Ah, es que eso significa estimador. Cuando Ah, ustedes vean una X, o sea, perdón, me quedó rara la X. Una X con una cosa así, o sea, con una rayita que este sería el estimador de la media. Si ven este así, el estimador de la varianza, ¿ya? ya. Eso significa estimador, Carlos, ¿sí? acá ya, cuando reemplazáis el mu por la esperanza, también queda multiplicando por un n. Ujú, sí. Eso es así siempre. Sí, siempre. Siempre queda multiplicado. Bueno, no tiene una suma. Si acá tuviésemos, por ejemplo, un 1 más, aquí como una cosa muy rara porque jamás va a haber esto en la matemática. Pero si tuviésemos esto, ya aquí no se podría multiplicar por 1. Ya, ya, pero entonces siempre que Siempre se reemplazamos el mu multiplica, por la sí. esperanza, ya, siempre, vale. Bueno, A menos que esté el signo ahí. Por ejemplo, si acá adentro de la sumatoria hay un ejercicio que tenga un signo más y una cosa así, cuando tú lo resuelvas, ahí va a aparecer. Pero como estamos hablando de estimadores y cosas así, y más como conceptos y demostraciones, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, no te va a aparecer ninguna de esas cosas. Solamente con multiplicación. Y ahora, ¿cómo calculamos si es el sesgo? Estamos. ¿Cómo? ¿Se resta? Ya, ¿qué se resta? Se resta el mu menos n mu dividido n más 1. Ya, es lo mismo que dijiste, pero al revés. N por 1, sí, n por mu, partido en n más 1, menos mu. Así, ¿ya? Ya. Ya, ¿y qué nos tendría que dar esto? Distinto de Claro, 0. entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace en esto? Ya, aquí usamos álgebra básica, que es las propiedades de suma o el mínimo común múltiplo, como se le dice. Suma y resta de fracciones. Entonces sería, ¿cuál es nuestro mínimo común múltiplo? N más 1. Entonces multiplicamos esto por n más 1. Nos quedaría u por n. Nos quedaría n mu. mm, ¿qué está diciendo acá? Que me perdí. Ya, lo voy a hacer paso a paso para que no se pierdan, ¿ya? Acá estoy calculando el sesgo, ¿ya? Y para Ya, calcular el sesgo es la diferencia entre el parámetro y el estimador, ¿ya? O sea, entre el estimador y el parámetro. ¿Se va entendiendo? O sea, lo que calculamos, eso, eso menos el estimador, que el estimador sería esto, mu, ¿ya? entonces la diferencia entre ¿qué cosa? Entre lo que calculamos, en este caso la esperanza del estimador, menos el estimador. Claro. Y eso nos va a dar el sesgo, ¿ya? Y acá entonces tenemos n mu, y acá tenemos que multiplicar mu por n más 1, ¿ya? Entonces vamos a calcular, se mantiene el n mu acá, menos mu por n nos queda N mu. n mu. Y mu por 1, Mu. ya. Y más por menos, o sea, más por más,
O sea, Ah, menos por más, menos. menos. Y eso nos queda menos mu. Partido en n más 1. Entonces, ¿qué sigue acá? Nos queda que menos mu partido en n más 1 es distinto de mu. Claro. Entonces, podemos hacer esto. Este está positivo y este está negativo. Entonces nos quedaría menos mu. Y ese sería el sesgo. ¿Se entendió? Sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando n aumenta, se va a ir disminuyendo el sesgo, una cosa así. ¿Se entiende? No, no sé si se entendió eso. O sea que es cejado periódicamente. Sí o sí va a ser cejado. Si el n es más 1. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ahí tengo como una duda respecto, no sé, las restricciones. Ujú. Si n es igual a menos 1 o no podría ser eso. Porque ahí se indetermina. Ahí podría, sí, ahí tendría que colocar las restricciones de que no, ¿cómo se llama? N distinto de menos N 1. distinto de menos 1. Pero n como es el tamaño no puede ser negativo, ¿verdad? Claro, no puede ser negativo, siempre va a ser positivo. Ajá. Ah, perfecto. A menos que estés viendo, ya por ejemplo, este es un caso muy rebuscado, pero por ejemplo, si fuera un estudio de grados Celsius, Ah, claro. ¿me entiendes? Ya, pero como que busqué el ejemplo más o menos, pero sí, ¿me entiendes? Sí. Si fuera un experimento de una cosa del clima y estuviese en grados Celsius, ahí podríamos como colocar la restricción. Pero normalmente son puros números positivos. Vale. Ya, acá. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué ven a simple vista? Ejercicio 3. Que tenemos el parámetro y un estimador sesgado. Ya. Ya, primero que la distribución, ¿cómo es la distribución? Sí, Normal. normal. Entonces, X va de qué? Eh, De cero, de mu cero. ¿Y esto qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eso, significa? el parámetro, ¿no? Sí, el parámetro, claramente. El parámetro de la desviación estándar. Esa es como la... No sé si vieron que la desviación estándar es... Ah, sí, la desviación estándar también tenía su cuestioncita, como la media. Ujú. Entonces, como estamos hablando de desviación estándar, tenemos que usar la esperanza, o sea, no, perdón, calcular la varianza del estimador. ¿Se entiende? Mm. Ya. ¿Y cuál es la fórmula, la definición de esto? No sé si esto lo vieron. La varianza del estimador. X sería el estimador, ¿ya? Como entre comillas. Entonces colocamos que la varianza del estimador es igual a la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan la definición anterior? Que mu es igual a la esperanza de X. ¿Sí?
¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Sí. Ya. Y recuerdan que en una distribución normal tiene esta parte que sería n, mu y la desviación estándar. Entonces, mu, ¿cuánto vale? La desviación estándar. No, pues, ¿cuánto vale mu? Ahí puse flechita. Ah, 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0. 0. Sería 0, porque 0 al cuadrado da 0. Entonces, ¿qué Claro. tenemos que calcular qué cosa nosotros? Mm, La esperanza. Ya, la esperanza. ¿Mu al cuadrado o no? Eso, la esperanza al cuadrado. Ya, entonces, ¿en dónde lo tenemos que calcular? En esto. En U. ¿Ya? Quería preguntarte ahí que hiciste el 2 fuera del paréntesis, es distinto, ¿no? Ese 2 Sí. está elevado a 2. ¿La ¿Y el esperanza? otro? ¿Cómo? ¿Y el otro? El que está a la Ah, perdón, izquierda. ya mira, para que no se confunda voy a hacer otro paréntesis, ¿ya? Ahí. Ah, perfecto. La esperanza está elevado a 2 y acá la X de la esperanza está elevado a 2. Ya, súper. Ya. Y ya empezamos con este ejercicio, lo vamos a copiar. 1/3 de x2, 1. Ese 2 es que está elevado por si acaso, para que no se confundan. Ujú. 2/3 de x2, 2, ¿ya? ¿Qué significa? Que la muestra son 2, ¿ya? Tenemos la muestra de 2, por eso x1 y x2, ¿ya? Y vamos a tener elevado al cuadrado. ¿Están entendiendo eso? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Metemos la esperanza, calculamos la esperanza. Como lo hicimos en el primer ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos el 1/3 hacia afuera y calculamos la esperanza de ¿qué? De x1 al cuadrado. X1, a ver, sí, aquí lo coloqué al revés. Más 2/3 de la esperanza de x2 al cuadrado. Ya. ¿Qué se hace ahora? Mm, Utilizamos esta fórmula. Esa. Ya, como ya sabemos que esto vale 0, debemos calcular solo esta parte. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos solo esta parte? eh, Pasando el 0 al otro lado. Ujú. Entonces nos daría todo 0. No, 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 no. Ah, ¿Cómo te lo explico? A ver. No entiendo por qué ese. Ya, es que son dos muestras. Primero vamos a calcular la varianza con una muestra, o sea, con x1 y luego la varianza con x2. ok. ¿Ya? Ya, primero, esto, sabemos que esto es igual a esto, por si acaso. ¿No es cierto? Ah, perdón, me quedó feo ese 2, pero está elevado a 2, ¿ya? Ujú. Entonces podemos colocarle así, ¿ya? Ah, ok. ¿Vamos bien? Ya. Al calcularlo con x1, ¿qué nos quedaría acá? 1/3 de eso. ¿Por qué nos quedaría así? ¿Entienden por qué nos quedaría así? Sí. Imagínense que estamos desarrollando esta fórmula con el x1. Esto es 0, por lo tanto, no vale. Y nos quedaría así.
Y esto es igual a eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por eso lo podemos colocar así. ¿Y lo mismo con el otro lado? Lo mismo con el otro lado. Recuerden que el parámetro que estamos calculando es ese. ¿Ya? Entonces, Ajá. esa U la podemos colocar así. Eso es lo que estamos buscando. Esa igualdad estamos buscando. ¿Ya? Ah, o sea que la U es igual al parámetro. Sí, es que la U son los, por ejemplo, la fórmula que está acá, un tercio, ya, ¿me entienden? Es un Ujú. estimador integrado del parámetro ese. Este es el parámetro. Ya. Entonces tenemos que buscar la igualdad. Para que saber si es insecado, tenemos que buscar la igualdad entre eso, que eso nos, al desarrollar esto nos dé eso. Ajá. ¿Ya? ¿Van entendiendo todos bien? ¿Alguien se perdió? Hablen por el chat, activen el micrófono, o todos van bien. No tengan vergüenza si no entienden. Yo les puedo explicar las veces que sea necesario. Yo me perdí un poco, Ya, ¿en dónde? como en la última parte, porque queda solamente un tercio y la parte del X2 como que se va. Acá. ¿Acá me dices tú o acá? No, en el último paso, Aquí. sí. Ah, no, es que todavía falta desarrollar este. Sí, Ya, ya, sí, ya, sí, vamos. Acuérdense que es X1 y X2, entonces ahora vamos por partes. ya, ya, Ahora entonces sí, ya bajamos el 2 entendí. tercios por. Y acá en vez de colocar el 1 lo transformamos en 2. Ahora estamos con el X2. Y esto es igual a eso, ¿no es cierto? Entonces también quedaría así. Ya, Ya, sí, ahora estoy súper clara, gracias. ya. Entonces ahora vamos a seguir acá arriba. Ya, usando álgebra nos quedaría. Ya, y haciendo la suma como corresponde, ¿cuánto daría eso? Em, Este sería. 3 varianza dividido en 3. Ya. O sea, sí. O sea, quedaría varianza, igual es sin sesgado. Y se borran los 3 y nos quedaría así. Mm, Y eso es igual al parámetro. Entonces, como tú dijiste, es. insesgado. Claro. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya. ¿Alguno tiene una duda? ¿Algo que no entendió? ¿Los van anotando? Traten de anotarse estas cosas. Por ejemplo, que mu es igual a la esperanza de x. Esta es la varianza del estimador. Así se calcula. Que en una distribución normal, este se llama mu y este se llama sigma. Y que eso corresponde a cada uno. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí. Ya. Podemos pasar entonces al siguiente. Ya. Esto es muy parecido a lo que vimos al principio, la verdad. Solamente que tenemos una función de densidad en vez de una distribución. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer con el primer estimador? ¿Lo imaginan? ¿No se lo imaginan? ¿O procedo a hacerlo yo y ustedes después me van preguntando?
primero habría que probar estimador por estimador. Claro, Sí, ya, muy bien. con la Eso es esperanza. eso es lo principal. Ya, entonces procedemos a calcular la esperanza de qué? Del primer estimador. Sí. La esperanza del primer estimador, que sería teta de 1. ¿Ya? Y esto, ¿cuál es el parámetro que nos dieron? La media. Eso, la media. Y tenemos una muestra aleatoria de tamaño 3. Entonces, tenemos dos opciones. Nos dieron el valor de n, que es 3. Podemos hacer el coso de la sumatoria o colocarlo, porque como es pequeño podemos hacerlo así. X... Ay, perdón, puse un 1. Vamos a borrar. X1 más X2 más X3. Y todo esto partido en ¿cuánto? En 3. En 3. Ya, y eso es calcular el promedio. Recuerden que la media es lo mismo que el promedio, para que no confundan, porque hay gente que se confunde con los términos. Para que ustedes lo tengan claro, que cuando yo digo media estoy diciendo promedio. Y si yo digo promedio estoy diciendo media, ¿ya? Sí. Ya, muy bien. ¿Cómo podemos entonces simplificar esto? Reemplazando los X1, 2 y 3 por teta. Algo así, sí. Ah, por la esperanza Por la primero. Y esperanza. después Por por la teta. esperanza. Entonces nos quedaría la esperanza de X1 más la esperanza de X2 más la esperanza de X3, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y todo eso partido en 3. Esto lo podemos simplificar sacando como constante el 1/3 hacia el lado y nos quedaría solo eso, ¿verdad? La esperanza de X1 más X2 más X3. ¿Se entendió? Esto es lo mismo que acá arriba, solamente que acá saqué la E y lo factoricé. ¿Se entendió eso o no se entendió? Sí. Ya, Sí. ya. Ahora, ¿se acuerdan de la propiedad de mu? De mu es igual a la esperanza de xy. Ah, sí. Y ahora tenemos x1, x2, x3. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Mu 1, mu 2 y mu 3. Muy bien. Tenemos un mu de mu1 más mu2 más mu3. Entonces, ¿podemos hacer una suma aquí? Sí, ¿de qué? Tenemos mu más mu más mu, 3 mu. 3 mu. Y eso está multiplicado. ¿Cuánto nos daría entonces? Mu. Mu. Pregunta, ¿aquí por qué se hace con el mu y no con el teta? A eso vamos ahora, ¿ya? Ah, ok. Y nos da eso, ya, eso se elimina al final porque se elimina y nos queda en mu. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hasta el momento? Sí. Ya. Tenemos que nuestro estimador es esto. Y esto es igual a esto. Y ahora fíjense. ¿Cuánto vale mu? Teta. ¿Segura? Teta sobre teta, más Ya. 1. Sí. Teta. Por lo tanto, ¿son iguales? Pero ahí me perdí. Ah, ya vi. No, perdón. Sí, esto es para que lo tengan en consideración. Esto acá. Mm, Mu vale eso. ok. ¿Ya?
Entonces, reemplazamos el mu. El mu lo reemplazamos por su valor y nos queda eso. Y esto es distinto. Y cuando es distinto significa que es. Sesgado. Ujú. Entonces, por lo tanto, el estimador es sesgado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula el sesgo? Em, Lo que nos dio, o sea, la esperanza del parámetro, que sería mu, y en este caso mu vale teta partido en teta más 1, menos teta. ¿Ya? Entonces, si resolvemos esto, ¿cuánto nos daría? mm, nos da Ya, nos quedaría acá teta abajo. sobre teta más 1. ¿Cuánto nos da? No, perdón. Un segundo. Da menos teta al cuadrado partido en teta más 1. Muy bien, eso sí. Menos teta al cuadrado partido en teta más 1. Ya. Y ese sería el sesgo, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto. Los otros se hacen de la misma manera, de la misma forma, de hecho, que lo hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? Ujú. Ya. Por temas de tiempo no creo que alcancemos a hacerlo, la verdad. Por eso quiero ahora preguntarles si tienen consulta. Esto lo pueden desarrollar ustedes, ¿no? Se los Sí. dejo como tarea si quieren. Estos dos más el ejercicio 1. Se Ya. hacen de la misma manera. Tienen que calcular la esperanza y, y ver si el estimador o sea, con la esperanza del estimador con el parámetro son iguales. Si no son iguales, es sesgado. Si, no, si son distintos, el estimador es sesgado. Acá me equivoqué. Ya. ¿Quién tiene alguna duda? Aprovechemos los últimos 5 minutos que nos aparece. Eh, yo me confundo cuando utilizamos teta, después nos cambiamos a mu, pero al final estamos haciendo lo mismo, ahí me genera confusión. ¿En qué sentido? En el momento, por ejemplo, acá que empezamos a escribir mu y después terminamos en teta, ¿eso? Sí, sí. Ya. Lo hicimos con mu porque estamos haciendo esta propiedad, que mu es igual a la esperanza de xy. ¿Ya? Y por eso lo reemplazamos con mu. ¿Y por qué en el primer ejercicio solamente hablábamos de teta? Porque en el primer ejercicio no nos definían el parámetro y en este sí nos definen el parámetro. Mm, ¿Se entendió eso? sí. Ya. Entonces, como nos definen el parámetro, podemos hablar y podemos transformar esto en mu y no en teta. Llegamos a la conclusión que la esperanza del estimador es mu. Y acá nos dan que mu es igual a teta partido en teta más 1. Por eso mu se transformó en teta más teta más 1. Y cuando tenemos teta 1, o sea, perdón, mu 1, mu 2, mu 3, ¿por qué podemos juntarlos todos en un solo mu? Porque son parte de la misma muestra. Ah, ok. Son parte de la misma muestra. No son muestras distintas. Mm. ¿Ya? ¿Alguna vez veremos algún ejercicio con muestras distintas para hacer esta clase?
Sí, pero no vamos a ver, o sea, muestras distintas vamos a ver diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de distribuciones, pero ahí va a ser con números y no con letras, ni con teta, ni con mu, ni con sigma, ni con nada, va a ser número. Ah, ya. Ya, perfecto. Pero lo importante es que ustedes sepan esto porque puede que el profe le ponga una demostración, me dijo que le hizo una demostración de la varianza que fue media complicada, entonces para que estén atentos, puede que el profe lo aplique en un control o lo pueda aplicar en una prueba, pero regularmente lo que se evalúa es si tú sabes calcular la varianza, la esperanza y esas cosas, si sabes calcular distribuciones. Ah, Y perfecto. eso, para todo eso son números, no letras. No vamos a estar sumando x1 más x2 más x3. Ahí vamos a estar sumando 20 más 50 más 100, una cosa así. Ya, súper. Disculpa, Carlos. Ujú. Después, en el segundo parámetro, ¿Ah, ese sí. esto? Después hay que hacerlo con la esperanza de x cuadrado, la que está abajo, ¿no? Con lo que está abajo en la esquina. Ujú, sí. O sea, no necesariamente. Eso, si te da x cuadrado, o si ya lo hiciste, te dio x cuadrado, lo puedes cambiar. Pero Ya. depende. Estos son como para que tú los reemplaces. Depende del resultado que te dé la Eso es para el esperanza. seco, ¿no? ¿Ah? ¿Es para el seco? ¿Esto? Sí, solo para el seco. No, 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 no. O sea, No. ah, O sea, calcula el ya, sesgo ya. solo si hay sesgo. O sea, si hay sesgo y tenéis que reemplazar, porque si esto te da igual, por ejemplo, en este caso no nos dio igual, nos dio distinto. Y por eso se calculó el sesgo. Estos son para. Que tú cuentas con esta información Sí. para reemplazar. ¿Se entiende? Sí, sí, Si al momento de perfecto. sacar la Y si son esperanza, iguales, no hay seco. claro, O sea, si son iguales, es insecado. sí, sí. Ya. Entonces, si tú al desarrollar y calcular la esperanza te da la esperanza al cuadrado, es porque lo tienes que reemplazar. Ya, ya, Y perfecto. eso. Y eso, Ya, chicos. Eso sería la súper ayudantía. técnicos. Ya, pues, nos vemos, cuídense. Chau. Ya. Gracias, Ya. Carlos. ¿Nadie más tiene ninguna duda? Chao. Chao. No. Gracias. Ya, chao.